que tiene que ver mucho con la banda republicana. El principal trabajo de lo que es la banda republicana es el protocolo del Estado. O sea, trabajamos el protocolo y ceremonias del Estado panameño, tiene que ver mucho con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Nosotros todo, ¿qué es el protocolo? A lo que, como usted dijo, que siempre tenemos que estar ahí cuando vienen presidentes y todo esto. No son más que las actividades propias en donde se requiere tocar los himnos de los diferentes países, cuando se hacen ofrendas florales de las diferentes embajadas. Eso es más o menos el protocolo cuando se hacen actividades de gran envergadura con presidentes invitados, en actos mismos donde participa el presidente de la República. Ese es prácticamente el principal trabajo. No me gusta decir principal porque todo lo que hacemos es importante, pero es la parte medular. ¿Qué es, por ejemplo, una carta credencial? La carta credencial es cuando llegan estos embajadores y se acreditan en el país, y en la presidencia se tocan los dos himnos. Se toca el himno de Panamá y se toca el himno del país al que pertenece el embajador. Eso es una carta credencial, una ceremonia prácticamente, ¿no? Y la otra generalmente son las ofrendas florales, donde en cada estación del año, donde cada país es su aniversario. Aquí en Panamá hay ciertos lugares donde están los bustos de estos próceres de estos países y se le hace una ofrenda floral en relación al aniversario y a la importancia que tienen estos bustos, estos próceres para la importancia en cada país, ¿no? Entonces, igual aquí se tocan los himnos de ambos países, y a veces hay ceremonias, por ejemplo, si llega a morir un presidente o alguien que fue expresidente de la República, la banda tiene que hacer los honores en la ceremonia nupcial, perdón, en la ceremonia de funeral. Y la otra es todo lo que tiene que ver con fiestas patrias, toda la ceremonia de fiestas patrias. 2, que se hace una romería, el 3 y el 4, pues que se hacen los actos protocolares afuera de la presidencia, y en el desfile nosotros somos los encargados de acompañar al abanderado, a la persona que se da la responsabilidad de llevar el pabellón nacional. Por eso es que la banda republicana siempre desfila de primero, porque está detrás de el que lleva la bandera, al que se le rinde el honor de poder llevar la bandera, y pues nosotros somos los custodios de esa persona y lo acompañamos en los desfiles patrios. Aparte de eso, pues ya vienen a otras actividades ya heredadas y no secundarias, pero sí de un poquito menos importancia, como son de repente la participación de la banda en por ejemplo, el 31 de enero, que se hacen las procesiones. La procesión de Don Bosco es una procesión masiva de gran envergadura, en la cual nosotros participamos. De ahí entonces se delegan ya conciertos didácticos, conciertos pedagógicos en las escuelas, se hacen ya conciertos en las diferentes comunidades. Desde el punto de vista del repertorio sinfónico, una parte, repertorio nacional, repertorio extranjero y repertorio inclusive hasta de música de películas. Esa es más o menos la parte funcional de lo que es la banda republicana, pero tiene su historia desde antes de la República. La banda empezó desde el año 1867 con un primer director francés, Antonio Dubarry, que pasó por el Istmo. Él era músico de capilla y entonces le dieron esa responsabilidad y él mismo organizó legalmente la banda. En ese tiempo no se llamaba banda republicana, se llamaba la banda departamental, porque pertenecíamos al departamento, el Istmo era un departamento de Colombia, y entonces de ahí surgen diferentes nombres hasta 1903
con Santos Jorge, que estaba haciendo una grabación, y se le pide qué nombre se le ponía, y ahí surge el nombre de Banda Republicana, y de ahí pues hasta la fecha de hoy todavía mantenemos ese nombre. Prof, usted hablando y yo imaginándome tantas cosas, me surgen muchísimas preguntas. Me gustaría que en primer lugar nos hablara un poquito de como didáctica, ¿no? ¿Qué es una romería? Número dos, ¿cómo se entra a esta banda? Y número tres, para no abrumarlo tanto, ¿cuántos directores ha tenido esta banda? O sea, es cuando hablamos de presidencia, ¿verdad? Si hablamos de whisky presidente, o sea, es los mejores, ¿no? Por darte un ejemplo así muy folclórico. Entonces, entiendo yo que si es una banda que acompaña al presidente, es de mucho prestigio y que nos hables un poquito de esa parte, ¿no? Ese acompañamiento a esta primera figura de un país. Ok. Sí, en la romería es prácticamente un acto protocolar que se desarrolla el día 2, en donde se le rinde honor al primer presidente de la República, Manuel Amador Guerrero. Entonces el presidente tiene la responsabilidad de él ir hacia el mausoleo que se encuentra aquí después de Plaza Amador, cerca del Chorrillo, el cementerio Amador, a llevarle pues el acto de respeto hacia el primer presidente del país. De ahí esto se hace un canto, un llamado, se tocan los redobles, se hace el llamado del silencio y se toca al final el himno nacional. Ese es prácticamente el acto de la romería. Se desfila desde la Plaza Catedral, donde sale el presidente, valga la redundancia, de la presidencia, lo acompaña todo su gabinete y pues la banda republicana lo acompaña a ese caminar prácticamente hasta el cementerio donde se hace el acto que les acabo de mencionar. También participan otras bandas que vienen mucho más atrás y que también hacen honor, como es la banda del Cuerpo de Bomberos. Ese es en cuanto a la romería, ¿no? Lo otro que mencionó de cómo se llega a ser miembro de la banda, pues se hacen unas audiciones, con un jurado puede ser de la misma banda o un jurado invitado. Otra opción es que se le pone prácticamente un tiempo de prueba al músico, puede ser un año, mientras se va desarrollando la apertura de quizás otras plazas, porque tampoco es que tenemos muchas oportunidades de poder nombrar mucho personal. El reglamento, por lo menos para que tengan una idea, entre 1903 y se creó la banda, sabían casi 19, 20 músicos solamente. Y a la fecha no hay mucha diferencia, ya ha pasado ya un siglo. Pues ahorita estamos casi en 50, tratando de llegar a 60 músicos. Pero lo ideal sería poder tener 70, 80 músicos, una banda sinfónica bien completa, ¿no? Y bueno, esos son esos dos procesos y de ahí entonces se le tramita el nombramiento si pasa la audición y si pasa el tiempo de prueba que se le puede asignar. Lo otro que me mencionó era acerca de... Sí, acerca de la importancia, ahí está haciendo feedback, la importancia de estar atrás de un presidente, o sea, ¿qué características hace que sea una banda republicana? O sea, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, de la orquesta sinfónica y de una banda republicana? Porque yo, siendo artista plástico y desconociendo la parte de los componentes de la música en nuestra sociedad, a mí, desde mi ignorancia, era como, si hay una orquesta sinfónica y una banda republicana, para mí era un poco lo mismo, ¿no? Perdona la ignorancia. Entonces, como para que nos amplíe qué es qué y cuál es la diferencia de ser una banda republicana. Bueno, primero que ambas instituciones musicales
organización musical, desde el punto de vista musical, hay una gran diferencia. La banda está conformada por instrumentos, casi toda la familia de los instrumentos de viento, y la orquesta, el gran peso lo tienen los instrumentos de cuerda, violines, viola, violonchelos, contrabajo, etcétera. Participan instrumentos de viento, pero de una manera mucho más reducida. La orquesta sinfónica, por ejemplo, la de Panamá, fue creada en 1941, fundada en 1941, y la banda republicana ya es antes de la misma historia patria. Y, o sea, se diferencia. Al sol de hoy hay una discusión en que cuál es la más importante o la que se le dice la primera institución musical. Entonces, generalmente nosotros siempre se nos dice que somos la primera porque realmente, pues, desde 1867. Pero generalmente la orquesta sinfónica juega un papel muy importante y es prácticamente la primera cara cultural a nivel, no internacional, sino a nivel del país, tiene también su responsabilidad, ¿no? O sea, las dos instituciones son muy responsables de muchas cosas. Podría decirse que se pueden articular algunas cosas de estas, pero generalmente en todo lo que es el acto protocolar, en todos los países, si no es una banda militar, es por lo menos una banda protocolar como la de nosotros en Panamá, porque no tenemos bandas militares, excepto la de la policía, la del SENAN, la de otros organismos de seguridad, cuerpo de bomberos, pero ninguna de estas es militar, son de seguridad. Y la de nosotros, pues, es civil protocolar. Esa es la diferencia que podría mencionar. Profe, en la entrevista pasada, René nos habló desde su experticia de intentar luchar, pujar por ese músico que agarra su instrumento y se va para el lugar que se tiene que ir, a hacer música y ganarse la vida. Desde la parte académica y un poco desde la perspectiva un poco europea o estadounidense o canadiense, que un músico académico es otra cosa, ¿no? Toca su instrumento, tiene su concierto. ¿Cómo está el músico académico en Panamá? ¿Cómo se le trata? ¿Tiene espacio para salir adelante? ¿Está bien pagado? Háblenos un poco de esa realidad. Bueno, en general, yo puedo afirmar que los músicos somos un poco sufridos, tanto sea de música popular como de música académica, porque no tenemos una cultura de profesionalización de la música. La música tiene muchas ramas, inclusive la música académica también tiene muchas ramas que nosotros no desarrollamos mucho, sino que nada más la vemos de repente desde dos ámbitos, desde el punto instrumental, o sea, como ejecutante en una orquesta sinfónica. Y imagínate, ya vamos para 5 millones y solamente tenemos una orquesta sinfónica profesional. Deberíamos tener como 3 orquestas sinfónicas profesionales. O sea, hay mucho campo desde el punto de vista académico para los ejecutantes. Y el otro punto de vista a donde se van los académicos es a la enseñanza de la música. Muchos tienen ese doble rol de instrumentistas y profesores. Es el caso, por ejemplo, de la Escuela Juvenil de Música, que el 90% de los profesores, casi sí, 90%, pertenecen a la Orquesta Sinfónica Nacional. Lo mismo que el conservatorio, gran parte de sus profesores pertenecen a la Orquesta Sinfónica Nacional y otros que están en la orquesta son docentes, por lo menos en la Universidad de Panamá, en la Facultad de Bellas Artes. Entonces, prácticamente el campo que se ha desarrollado, pero hay otros campos como es la composición y la composición diversa para música de cine, para comercial, para música académica, etcétera, etcétera. Y la exploración, hoy día que se explora mucho, se puede explorar mucho en la composición, tanto la composición académica ayudada y apoyada por la tecnología, ¿no?
que eso es algo que se está, nos estamos empapando ahorita nosotros por la pandemia, pero es algo que viene ya de hace muchos años atrás. Por ejemplo, el desarrollo de nuevas aperturas de la música popular en otros países también es academia, o sea, que no se desarrolla solo en la calle, sino que se desarrolla en estructuras universitarias, como por ejemplo tener todo un departamento de jazz y de música popular. Por ejemplo, tuve la oportunidad de compartir en Oberlin esa experiencia, y estaban sus dos departamentos y dos edificios, cada uno tenía su edificio. El edificio de jazz y de música contemporánea era uno porque reunía necesidades diferentes a la música clásica, ¿no? Y a la música, el desarrollo de la música contemporánea. Otro rol de eso es la etnomusicología o el desarrollo de la musicología, que no está bien desarrollado en nuestro país. Y prueba de ello es, por lo menos, tuvimos la oportunidad de tener un conversatorio y un taller con el maestro Pitre, que es etnomusicólogo, radicado en Brasil. Hace poquito estuvo aquí en Panamá, en los meses antes de que entrara esto de la pandemia. Y nos hacía la siguiente pregunta. Si agarramos la música cubana, por ejemplo, a cualquier un libro que busque el desarrollo de la música cubana como título, por ejemplo, ahí está toda la historia, quiénes fueron, quiénes se desarrollaron, etcétera, etcétera, las diferentes ramas, que si el son, que si el cha-cha-cha, y ahí se van. Pero para nosotros en Panamá nos es difícil, y esa fue la tarea que nos puso. Yo les puedo dejar esa tarea a los estudiantes aquí, que identifiquen el desarrollo de la música panameña. Y se van a encontrar de que hay libros que narran de quienes pasaron durante la historia, ejecutantes, compositores, pero en sí el desarrollo que alguien ya se haya sentado y bueno, esto es lo que salió de tal simposio, de tal cosa de la música panameña, muy poco lo hay. Y nosotros la música es muy rica, tenemos grandes influencias cuando fuimos departamento de la música colombiana, pero también tenemos influencias por ser centro de tránsito de muchas culturas. Podemos ver que nosotros disfrutamos de mucha música, quizás tanto del punto de vista clásico como del punto de vista más popular. Por ejemplo, el haitiano, el reggae, todos estos géneros se han quedado, el vallenato, la música dominicana, el merengue. Todos hemos disfrutado en alguna fiesta de toda esta música, y eso es pues porque se debe a eso, el tránsito por Panamá, y que se ha quedado esa música aquí. Entonces, eso también forma parte del estudio de la música. Así que académicamente hay mucho que hacer, pero estamos encerrados en dos aspectos principales, que es dónde consigo trabajo en una orquesta o en una banda sinfónica del país y dónde voy a dar clases. Entonces, las instituciones deben preocuparse un poquito más por poder desarrollar esto y crear espacios para que la música académica se desarrolle mucho más. Buenas noches. Quisiera hacerle una pregunta acerca de... ¿Se escucha feedback? Yo le escucho bien. Ok, sí, quisiera hacer una pregunta acerca de los acordes de la música, de la banda que usted dirige. ¿Quién los compuso y si hay compositores actualmente que están haciendo nueva música para fines de la República? Me refiero a música de su banda, ¿no? Ok, bueno, la banda republicana, cuando me dices acordes, me imagino que te refieres a obras, ¿no? Correcto, correcto. Sí, ejecuta mucha obra nacional. Dentro de los formatos de obras nacionales tenemos pasillos, hay danzones, hay marchas, ¿no? Y estas han sido compuestas por compositores panameños y algunos que vinieron, como por ejemplo de España,
el maestro Galimani, español, y fue director de la banda republicana y por mucho tiempo compuso todo lo que es la Marcha Panamá, que si has escuchado la bandera panameña, el capricho típico panameño, fueron algunos arreglados por él escuchando música panameña y las arregló y compuso ese tipo de obras. Y ya mucho más acá hay jóvenes que se han dedicado a tratar de componer marchas y obras con el sabor panameño, que eso es muy importante. Pero una de las dificultades que tenemos es que no hay una escuela de composición en Panamá, y eso es algo que dificulta el desarrollo de estos músicos especializados en composición. Ahorita mismo el que compone lo compone quizás de una manera un poco empírica y con algunos cursos que ha tomado cuando se ha salido al extranjero, o por lo menos ahora de manera por internet, con estas plataformas que nos ha brindado la globalización. Se han puesto en eso y están tratando de hacer música para bandas sinfónicas, que es una especialidad, ¿no? Hay música para muchas otras agrupaciones. Y lo otro es que sí a nivel internacional sí se compone música para este formato. Estamos hablando de, acuérdense que una banda sinfónica que compone de vientos madera, vientos metal y percusión. Y en los vientos madera pues hay una gama grande que son los clarinetes, fagotes, oboes, flautas, saxofones, toda la familia de estos instrumentos. Y en los vientos metal están las trompetas, trombones, tubas. Y la percusión, está la percusión determinada y la indeterminada, que tenemos desde un redoblante hasta los tímpanis sinfónicos. Y es una gama grande de percusión que hay. No sé si eso responde a tu pregunta o se me quedó algo por fuera. No, sí, está muy bien, porque no conocía si había actualmente compositores de música, pero me dice que son jóvenes, que lo hacen empíricamente, me imagino en las diferentes bandas en la que están. Y la otra pregunta sería si esas se pueden utilizar, cualquier tipo de banda la puede utilizar, o si tiene algún derecho de autor. Bueno, has tocado un tema muy importante que es el de derecho de autor. Nosotros no tenemos esa cultura de derecho de autor, a pesar de que hay una oficina donde puedes registrar tus obras. Generalmente uno escucha, por ejemplo, escuchas una canción hoy de Sammy Sandra, por ponerte un ejemplo, y alguno de los jóvenes agarra esa canción, la estila o la instrumenta para la banda, y la banda al fin de semana que viene la toca. Ya, así nada más. Entonces, no hay eso bien reglamentado. En cambio, quizás en la música popular haya un poquito más de eso, porque sí sé de que, bueno, no estamos tan atrasados en ese punto. Pero, por ejemplo, tú ves que muchos grupos de música popular igual hacen covers, que es tocar música de otros en diferentes discotecas, en hoteles, y no se paga nada a la persona que realmente creó la música. Entonces es un tema que es bien delicado y muy importante, porque muchos profesionales dejan de percibir por sus obras, por la creación que han hecho, dejan de percibir dinero. Casualmente, te pongo un ejemplo. Yo conozco a un reguecero que por casualidades de la vida en algún momento fue vecino mío, y es uno que canta el reggae del maleante. No sé si se acuerdan de ese reggae, yo soy el maleante. Bueno, él tuvo la oportunidad de estar en Estados Unidos, y esa música nosotros no la oímos casi ahorita mismo. Actualmente él recibe regalías por esa obra, porque allá cada discoteca, cada espacio, cada lugar donde ponen eso, le tienen que pagar. ¿Me explico? Entonces,
eso es, imagínate, y él ya casi ni canta ni nada y vive haciendo otra cosa y él recibe dinero de eso. O sea, esa es su entrada, porque él creó eso y él hasta que se muera va a seguir recibiendo regalías de Estados Unidos hacia acá. Y se lo depositan en su cuenta, que yo conversando con él me reía, yo voy a hacer una canción nada más y la voy a poner allá y qué sé yo, y me quedo viviendo tranquilo, ¿no? Pero acá no, acá hacemos cualquier cosa con la música de las personas, ¿no? Algo interesante. Bueno, profe, eso es hasta que realmente las autoridades tomen esto en serio, ¿eh? Porque cuando me tocó a mí estudiar afuera era imposible que yo pudiera sacarle fotocopia a un libro completo. Así O es. si yo tenía la intención de preguntarlo, todo el mundo se me quedaba viendo como que hay que sacar a este tipo de aquí de manera rápida, ¿no? Entonces por ahí va el asunto, un poco cultural esto que dice. Jorge, algún músico que tú consideres que en el mundo académico se debe contar esa historia de este panameño que ha sido un músico fenomenal, que hay que hablar de él como patria, ¿no? Como un elemento patriótico, así que no se ha hablado lo suficiente, que no se ha conocido su música? Bueno, hay muchos personajes que han influido en la música panameña, tanto de la parte académica como de la parte de la música popular e inclusive también de la música folclórica. Y hablamos desde el inicio de la República. Puedo mencionar nombres, pero te aseguro que me faltarían mucho más. Por ejemplo, de Narciso Garay, que se le ha puesto nombre de él inclusive al Conservatorio Nacional, pero no se ha hecho ningún documental que yo conozca. Está el maestro Roque Cordero, está el maestro Eduardo Charpentier padre, está Eduardo Charpentier hijo, y de ahí para acá, o sea, hay un cúmulo de grandes personajes que han influido en la música académica, inclusive el maestro Jorge Ledesma Bradley, que ha sido director de la Orquesta Sinfónica durante mucho más, creo que más de 25 años ya, y todavía está ahí. Y ahorita mismo hay un grupo importante de jóvenes que han regresado, que se formaron en las escuelas de nosotros, que están siendo profesores en la Facultad de Bellas Artes y son jovencitos, son doctores, otros son magíster y que están desarrollando su música, ¿no? Y del mundo de la música popular, también hay muchos que podrían hacerle, por ejemplo, yo sé que René tuvo que haber mencionado Vitín Paz, ahorita está el maestro Delgado, que es la orquesta panameña que más Grammys ha ganado, con Rubén Blades, y que quiero hacer un paréntesis aquí importante. Querrámonos o no, la música en Panamá ha tomado un auge un poco mayor, se ha profesionalizado un poco más, tanto de la música popular como la música académica ha cogido más seriedad. Y uno de los termómetros quizás sea el fenómeno de Rubén Blades, porque Rubén Blades, si ustedes recuerdan, él trabajó mucho con grupos extranjeros, con grupos internacionales, como el grupo colombiano, grupos costarricenses de las dos fronteras de nosotros. Y en ningún momento trabajó con músicos panameños hasta que, y eso fue un reclamo que se le hacía a Rubén de que por qué no trabajaba con músicos panameños. Y él pues algunas veces decía porque quizás no estaban preparados o de repente no sentía ese profesionalismo, hasta que realmente él vio que sí, ya había músicos de gran nivel internacional y entonces se da el fenómeno que ya él empieza a trabajar con sus músicos panameños. Eso creo que hay que rescatarlo, no todo es malo en nuestro país, hay cosas positivas. Y la Orquesta Sinfónica Nacional ha tenido pues la oportunidad de refrescarse un poco con música, con caras nuevas, mejor dicho. Sí nos falta, considero más, nos falta un poquito más con la Orquesta Sinfónica, muchos más músicos,
ya enfrentarse a música más difíciles para elevar el nivel, que es lo que nosotros estamos haciendo en la banda republicana. Ahorita por esto de la pandemia estamos con música nacional y todo esto, pero nosotros nos hemos enfocado en poder desarrollar música mucho más difícil para poder elevar el nivel musical del país. Listo, Prof. Bueno, no sé si alguien tiene preguntas que la pueda realizar en este momento. Preguntas del panel. A ver. En relación a lo que hablaba hace un rato sobre vivir de la música, regularmente las personas que están en esta banda, en la banda republicana, particularmente viven de esto y de la música, o digamos, hacen su trabajo en la banda republicana, van y practican, pero luego tienen un trabajo en una oficina o un trabajo en otro lugar, aparte que no sea directamente relacionado con la música. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Te digo que al inicio de la era de cuando se creó la banda, unos eran lecheros, otros eran sastres, otros eran carniceros, que no son, en ese momento no es que sean profesiones no dignas ni nada por el estilo, sino que tenían el hobby, era la música, y eran los que participaban en la banda. Actualmente, te puedo decir que el 100% de los que están en la banda republicana se dedican a la música. Son miembros de la banda en el tiempo que nos toca, porque la banda no trabaja 8 horas como un trabajo administrativo. Ensayamos 2 horas y media, 3 horas. De ahí ellos son algunos docentes de música, otros instructores de otras bandas de música escolares, otros son músicos de agrupaciones ya otras formales de salsa o de otra agrupación musical como tal, y otros que ya están terminando sus estudios universitarios en música. Eso es importante, y es que la exigencia de la música, o sea, es muy difícil que tú, o sea, bueno, voy a ensayar ahora y me voy a trabajar a la Contraloría haciendo una cuestión de cómputo y todo lo demás. O sea, es muy difícil porque tienes que estar 100% metido en esto, y es exigente. Una de las cosas que el profe me pidió que hablara de por qué la responsabilidad de la banda presidencial es que te exige a la hora de tú tocar estos himnos de estos presidentes o de los embajadores. Ellos están muy pendientes, aunque ustedes lo crean o no, ellos están muy pendientes de cómo va a sonar el himno de ellos, porque eso es el orgullo. Entonces, creo que una de las cosas que nos hace a nosotros sentirnos muy bien es que a la fecha de hoy, toco madera y me río un poco, profe, jamás hemos quedado mal. Al contrario, siempre van hacia el director de la banda o hacia mi persona o hacia la banda completa a dar el agradecimiento y las felicitaciones porque su himno se ejecutó lo mejor posible. Les cuento una anécdota, por ejemplo. En Panamá ha estado en conflicto, no sé si han escuchado, con China, entre China-Taiwán y China continental. Y una vez nos pidieron tocar el himno de China, pero no nos dijeron qué China era, ¿no? ¿Y qué hicimos nosotros? Bueno, llevamos los dos himnos. Llevamos el de China-Taiwán y llevamos el de China continental. Y estábamos súper nerviosos porque hasta que no viéramos la bandera, que ya lo habían, claro, debemos investigar todo primero, vimos la bandera, entonces supimos que era China continental y pudimos tocar el himno de China continental. Pero se imaginan que hubiésemos tocado el himno de China-Taiwán, nos botan a todos o nos fusilan o qué sé yo. Entonces son anécdotas muy que marcan y marcan el profesionalismo y te das cuenta de qué tan importante es el trabajo que realizas. Y eso es una cosa que les dejo, de que sea lo que hagan, traten de hacerlo lo más profesional posible, porque de eso no solamente dependen ustedes, sino depende el gremio, porque acuérdense que
La gente dice músico, no, hombre, y si tiene alguna mala experiencia con algún músico, con algún artista, la persona queda marcada y dice, no, yo no quiero saber nada del arte. Y cuando llega a ser presidente, entonces tenemos el problema de que no nos miran, no dan presupuesto, no nos dan nada, porque tuvo una mala experiencia con el arte y no quiere saber nada de eso. Y eso nos ha pasado, créanme que sí, nos ha pasado. Justamente eso le quería preguntar también sobre el tema del presupuesto, y no quiero entrar en ninguna polémica ni nada. Si me puede contestar, me contesta, si no, no hay tema. Solamente quería saber cómo exactamente quién funda la banda, si esto está a través de una ley, paga el gobierno, el ejecutivo, ¿cómo les pagan a ustedes? Pues, ¿cómo funciona esa parte? Sí, la banda cuando se crea como parte del Estado, o sea, nos paga el gobierno, ¿no? Y entonces, ahorita la banda está adscrita al Ministerio de Gobierno y responde directamente al secretario general del ministerio y al ministro. Está el ministro, está el secretario general y está el director de la banda. Ese es el medio, ¿no? Y nosotros sí, tenemos una partida, nos pagan como un funcionario normal. Estás expuesto a que somos de libre remoción, aunque tengamos carrera administrativa. Lo que sí está estipulado es un reglamento especial donde, por ejemplo, el músico regularmente solo trabaja 3 horas, ¿no? Ese tipo de reglamentaciones, esas reglamentaciones están. Y se peleó durante mucho tiempo el salario, la parte salarial, porque o sea, el músico, o sea, históricamente ha sido mal pagado, y por eso es ahí donde los suegros y las suegras le dicen si es músico si es varón o viceversa, no te quiero ver con él porque los músicos pasan hambre. Pero realmente en la actualidad pasó a ser ya un mito, porque no es así. Si usted es un buen músico y es un buen profesional, créame que va a vivir, no va a ser rico o millonario, pero puede vivir bien, y puede ser millonario si logra que en Estados Unidos les paguen sus regalías por algo que usted ha creado. Ahí se puede hacer millonario dependiendo de la cantidad. ¿Cuántos artistas no vemos y nosotros mismos no consumimos que son millonarios por su arte, ¿no? Así es. Vale, gracias. Y la última pregunta que ya tengo, y ya para dejar de acaparar, si nos puede hablar un poco sobre la escuela como tal, porque hemos hablado más bien sobre la banda, pero la Escuela Juvenil de Música, ¿cómo funciona? ¿Cómo es el tema con la Escuela Juvenil de Música? Bueno, la Escuela Juvenil de Música está adscrita ahorita mismo al Ministerio de Cultura, antes al Instituto Nacional de Cultura. Ahora estamos en un proceso, nos encontramos en un limbo que no sabemos si vamos a pasar al Ministerio de Educación, aunque ya se aprobó la ley, pero todavía está en discusión eso. Pero el origen de la Escuela Juvenil de Música, como su nombre lo dice, juvenil, fue crear un programa en donde se formaran jóvenes para suplir a los músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional. Ese era el objetivo principal con el que se creó en los años 1975. Desde el año 72 se empezó a ver todos estos trámites, y al principio estaba bajo el amparo de la Orquesta Sinfónica Nacional. Por eso muchos la conocen como el Plan Juvenil de la Orquesta Sinfónica Nacional. Ese fue su primer nombre. De ahí, pues, se saca de la orquesta y se pasa al Departamento de Educación Artística del creado INAC, y entonces pasa a ser una escuela. Ha tenido muchos conflictos. Imagínense que ha tenido 4 resoluciones de formación donde se le quitan potestades, se le ponen potestades, vuelve y se quitan, vuelve y se ponen. Pero el objetivo y la misión principal es formar jóvenes en la música desde niños. Tenemos programas que empiezan los niños desde 5 o 6 años a formarse, y ya cuando tienen esa secuencia de estudio a los 16, 17 años, ya cuando se gradúan de la escuela secundaria ya pueden inclusive
practicar en una orquesta sinfónica, en una banda republicana, en una orquesta de la universidad de aquí, perdón, salen a estudiar o afuera o a la Universidad de Panamá, que la universidad prácticamente tiene como 27, 28 años de haberse creado la Facultad de Bellas Artes, y de ahí entonces ya se hacen licenciados. Y algunos, cuando están dentro del periodo de la universidad, siguen estudiando con los maestros acá en la escuela, tratando de perfeccionarse continuamente. Así que la escuela es la escuela juvenil, al igual que la escuela que dirige el maestro Olmos, que es el bachillerato, que tiene un perfil un poquito diferente. Son caldos de músicos profesionales. Listo, prof. ¿Algún consejo que le quiera dejar al grupo, entendiendo que algunos son de cinematografía, otros de imagen y televisión, imagen, sonido y televisión, por esa tónica, ¿no? ¿Qué les gustaría dejar en ellos esta noche? Bueno, me ha mencionado usted una parte importante, porque el cine está considerado como un arte y todo lo que tenga que ver con sonido y imagen y todo esto es muy importante. Yo creo que por vivencia propia, el consejo que le doy es que tienen que actualizarse constantemente. La actualización, la investigación acerca de lo que estamos estudiando es importante porque cada día salen nuevos softwares, cada día sale nueva tecnología, cada día salen nuevas ideas que van conectadas a este tipo de tecnologías, y es importante conocer de esto, conocer de sonido, conocer de imagen, conocer técnicas. Casualmente hoy estaba yo, una anécdota vivida hoy mismo, un señor que se llama César Díaz, tiene una colección impresionante. Fuimos a su casa porque él quería deshacerse de unos discos de vinilo, y yo soy fanático de los discos de vinilo, junto con otro amigo, y él a la edad de casi 70, 80 años, nos estaba hablando de tecnología actual y de formas de escuchar la música con tanta emoción que yo, wow, este señor no va a parar nunca, va a parar hasta el día que se muera. Entonces creo que ese es el mensaje que le puedo dar. Y siempre los que vivimos en el mundo del arte tenemos que hacer mucha pedagogía, porque la gente no entiende de esto, no entiende de la profesión de lo que sean, de cineasta, de esto, que tienes que trabajar con las imágenes y todo lo demás. Y tener mucha paciencia con la familia, porque la familia a veces tampoco entiende de que ustedes necesitan mucho tiempo para la formación. Casi que a mí 24 horas no me alcanza para nada. Y a veces la familia tiene su espacio. Cuando vayan a tener familia, tienen que tener mucha paciencia por eso, pero nunca perder el norte de lo que les gusta y tratar de ser lo más profesional posible. Nunca se dejen con un trabajo a medias, porque no solamente se dañan ustedes, sino dañan el medio profesional. Profe, una última pregunta. Quería saber si se puede encontrar, dónde se puede encontrar sus temas, que sean, si tienen alguna página donde tienen sus temas tocados o algo, quizá para utilizarlo, ¿no? Pero eso sería ya como para alguna película, algún programa de televisión que se haga, si se puede contratar o si ya usted lo tienen en algún lugar. Bueno, nosotros en la banda republicana tenemos, tú pones banda republicana en Google y te sale en YouTube, te sale en Instagram. Si no, le pones banda republicana Panamá, ahí te aparecerán. Te pueden aparecer en YouTube también algunas obras que yo haya podido dirigir con la Banda Sinfónica Juvenil de Panamá, que aparece Banda Sinfónica Juvenil de Panamá. Entonces ahí van a aparecer varios conciertos que hemos hecho.
Y los invito, aprovechando esto, el día de 28, yo le voy a mandar la información al profesor Olmos. Se va a transmitir vía Ser TV un concierto de música panameña nacional con la banda republicana que grabamos en el Teatro Nacional. Se van a hacer 2 presentaciones, una creo que en la mañana y la otra en la tarde o en la noche, para que ustedes puedan ver de qué se trata ya vía televisiva lo que es la banda republicana. Wow, profe, qué belleza, ¿eh? Y eso hace mucha falta, Sí. Y estos conciertos didácticos, ¿no? Tan pedagógicos que hacen muchas veces, que te dicen, bueno, y esta música se ha hecho por tal compositor, se hizo bajo tal inspiración, y qué mejor que nuestras propias piezas panameñas, ¿no? Que podamos identificarlas y entenderlas. Con estos nombres tan característicos. Profesor Jorge Oliva, gracias por estar esta noche con nosotros. Ha sido maravilloso tenerte como un invitado de lujo. Gracias por toda la experticia y la ponencia que nos has permitido experimentar a tu lado. Muchísimas gracias y bueno, siendo ya básicamente la clase de 50 y tantos de minutos, damos por cerrada la grabación. Igualmente se le manda la grabación a usted, profesor. Muchísimas gracias y que tengan buenas noches a todos. Hasta luego. Bye. Gracias. Buenas noches, hasta luego.